Bienvenido a este nuevo vídeo, querido espectadora. Hoy hablaremos de historia de nuestro club en clave de un número. La 10 es, por sí sola, la camiseta más icónica y reconocida en la historia del fútbol. Sin embargo, hay clubes donde llevar ese dorsal implica una responsabilidad aún mayor. Y uno de ellos es el Barcelona. Con Lamine Yamal como flamante heredero del número, una gran cantidad de leyendas pueden presumir de haberlo utilizado anteriormente. ¿Cómo les fue a cada uno de ellos? Tras la salida de Messi al Paris Saint-Germain en 2021, quien tomó la posta de la 10 en el Barcelona fue Ansu Fati. Sin embargo, luego de su préstamo al Brighton, donde no tuvo un buen rendimiento, el número quedó vacante por primera vez en 28 años. A su regreso del fútbol inglés, el español volvió a usar el dorsal, aunque con mucha menos proyección y resultados de los que se esperaban en un principio. Ahora, tras una temporada intensa y semanas agitadas, Lamine Yamal agarró la 10. La que usaron Messi, Diego Maradona, Juan Román Riquelme, entre otros. Los repasamos. Los 10 del Barcelona. El uso de dorsales en España comenzó hacia finales de los años 40. Por aquel entonces, los dorsales no eran fijos, recién se establecieron de forma permanente en la temporada 1995-1996, lo que hacía que un mismo jugador pudiera usar el número 10 una jornada y la 11 la siguiente fecha. Luis Suárez Miramontes, 1950. El primer 10 indiscutible del Barça fue Luis Suárez Miramontes, único Balón de Oro español antes del reconocimiento a Rodri en 2024 y figura del club catalán durante la década del 50. Lo cierto es que, tras su paso con el dorsal, los años siguientes no fueron especialmente brillantes para el club, a pesar de contar con grandes futbolistas. Uno de ellos fue Josep María Fuster, quien fue el que más veces vistió la 10 en esa etapa. Hugo Sotil, 1973 a 1976. Un poco más relegado en el recuerdo, aparece el peruano Hugo Sotil, quien llevó la camiseta número 10 en las temporadas 1973 a 1974 y 1975 a 1976. Conocido como el Cholo, era el típico 10 sudamericano, más delantero que mediocampista. Fue también el autor de la célebre frase "Mamita, campeonamos", que quedó grabada en la historia del club al celebrar la conquista de la Liga en la temporada 73 a 74. Diego Maradona, 1982. Cuando Maradona llegó al Barcelona en 1982, todo indicaba que la camiseta número 10 tenía dueño para muchos años. Sin embargo, y pese a dejar grandes momentos en su paso por el club, su etapa fue breve. Apenas 2 años después de su esperanzadora llegada, Diego dejó su lugar y el dorsal pasó a manos del escocés Steve Archibald. Hagi, 1995 a 1996. A pesar del peso de los anteriores nombres, el primero en usar de forma regular la 10 fue el rumano Hagi. El mediocampista apodado como el Maradona de los Cárpatos, ya había lucido de forma frecuente ese número en 1994 tras la partida de Romario y se terminó de adueñar definitivamente del mismo de 1995 a 1996, cuando se marchó al Galatasaray turco. Giovanni Silva, 1996 a 1999. El brasileño Giovanni Silva es el siguiente en la lista. Con la salida de Hagi, el futbolista surgido en el humilde club de Tunaluso de la ciudad de Belém fue el elegido para cargar con la responsabilidad de ser el 10. Lo hizo durante 3 años, en los que ganó 5 títulos hasta que se fue al Olympiacos de Grecia. Harry Litmanen, 1999 a 2000. En el final del siglo pasado, la directiva culé optó por el finés Harry Litmanen para ponerse la histórica casaca. Desafortunadamente la apuesta no salió bien, tras un paso sin pena ni gloria. El volante ofensivo rescindió su contrato con el equipo y dejó al número nuevamente sin dueño tras una única temporada. Rivaldo, 2000 a 2002. Con la salida de Litmanen, Rivaldo, la gran figura que tenía el Barcelona, dejó de lado la 11 que había utilizado hasta entonces y aceptó el desafío de ponerse la 10. Todo un emblema del Camp Nou por aquellos años, el brasileño no vivió sus mejores años con ese dorsal y terminó despidiéndose del club tras varios roces con el entonces presidente Josep Lluís Núñez. Juan Román Riquelme, 2002 a 2003. Riquelme fue el primer argentino desde Maradona en tener el privilegio de usar el 10 blaugrana. Pese a que había maravillado a todos en su primera etapa en Boca, Román no era del gusto del DT neerlandés Louis van Gaal y debió irse al acabar la temporada al Villarreal, donde no tardó en volverse ídolo y referente, antes de regresar al Xeneize en 2007. Ronaldinho, 2003 a 2008. No quedan dudas de que la llegada de Ronaldinho en 2003 le cambió la cara al Barcelona. El mágico brasileño llegó desde el Paris Saint-Germain y de inmediato maravilló con su increíble calidad que lo hacían un digno portador de la casaca con el dorsal 10. Dinho se marchó con una Champions bajo el brazo y le dejó la casaca a su pupilo argentino.
Lionel Messi, 2008 a 2021. Los números hablan por sí solos. 18 temporadas, 781 partidos, 674 goles y 34 títulos hacen de Messi el mejor futbolista de la historia del Barcelona. Formado en la Masía, la Purga se perfilaba como un jugador de un único club, pero el destino se torció cuando en 2021 se anunció de forma sorpresiva su partida, por problemas económicos internos que desencadenaron en su arribo al PSG. Ansu Fati, 2021 a 2023. El oriundo de Guinea-Bissau y nacionalizado español, Ansu Fati, recibió el legendario dorsal con tan solo 18 años como una apuesta del club por su gran potencial. Lamentablemente, las lesiones en el menisco cortaron su fantástica proyección y no le quedó más remedio que dejar el club y volver a empezar de nuevo en Mónaco. Y ahora bien, espectadora, tenemos un mensaje para ti, así que le dejo con el siguiente mensaje. Les agradeceríamos encarecidamente que nos sigan en nuestros canales oficiales y no te olvides de darle a like. Gracias, hasta el siguiente vídeo.